Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Y esta vez nos hallamos en el libro segundo de la trilogía Habla Set, en Habla Set 2. Y estamos con el larguísimo capítulo 7, los distintos estados de conciencia, el simbolismo y el enfoque múltiple. Larguísimo capítulo porque llevamos 4 sesiones y al menos nos quedan un par de ellas más. Y desde luego la materia que ha estado trasladando Set en este capítulo 7 es interesantísima, es bastante abstracta y esto se va a complicar un poco más incluso en estas dos últimas partes que vamos a estar comentando, partes nuestras de comentario, porque es un capítulo muy largo y tenemos que dividirlo en capítulos de serie nuestros. Pues bien, Seth nos ha estado hablando de la movilidad de la conciencia, que es muchísimo mayor de lo que nosotros nos damos cuenta, de lo que nosotros somos conscientes de ella. La movilidad de la conciencia quiere decir que tú puedes estar muy enfocado en una cosa muy concreta y luego expandir tu conciencia a algo mucho más grande. Esto simplemente en el estado de vigilia, es decir, en el estado del personaje despierto de la vida física, pero luego ya sabemos que en fase de sueño hay todo un conjunto de actividades que conforman lo que le hemos venido a llamar el turismo multidimensional. Y es que nosotros por las noches cuando dormimos pues visitamos muchos planos de existencia y muchas áreas de conciencia que nos son desconocidas para nosotros en el plano físico. Y en lo que incide Set tremendamente en este capítulo es en la cuestión de los símbolos como representación de sentimientos, los símbolos como forma en la que manifestamos nuestra realidad externa a partir de la interna. La realidad interna compuesta por ideas, pensamientos, sentimientos y creencias, ideas y pensamientos que producen sentimientos que luego, por supuesto, técnicamente, desde un punto de vista energético, van a conformar los diferentes entornos de realidad en los que nos desenvolvemos. La realidad física cuando estamos en vigilia y las realidades correspondientes a otros planos de existencia, a otras dimensiones, cuando estamos en estado de sueño. Símbolos que son todas las cosas que nos rodean, empezando por tu propio cuerpo. Símbolos que representan sentimientos y de los que no nos damos cuenta de que nosotros estamos utilizándolos para plasmar en nuestra experiencia de vida una serie de sentimientos internos de una forma muy dinámica, de una forma muy creativa. Dentro de este contexto nos explicaba Seth que estos símbolos van cambiando según los diferentes estados de conciencia. Ponía el ejemplo de una persona que está despierta, pero empieza a imaginar con los ojos abiertos, luego empieza a imaginar con los ojos cerrados, luego empieza a ensoñar, ya va entrando en unos estados alterados de conciencia, tal como les hemos descrito desde la experiencia humana, lo que conocemos pues como los estados de la mente, alfa, todas estas letras griegas que van describiendo niveles cada vez más profundos. Entras en un estado de ensoñación, luego entras en un estado de sueño, luego vas profundizando en ese estado de sueño y entonces los símbolos van cambiando, pasan de ser muy específicos y todavía conectados con los símbolos de vigilia, con los símbolos de la experiencia física, recién te duermes, pero según vas entrando en estratos más profundos del sueño, estos símbolos dejan de ser específicos, dejan de estar conectados con la experiencia física y se van convirtiendo en algo bastante más abstracto y menos interpretable por el personaje físico, pero sin embargo, símbolos que son como núcleos de los cuales parte luego la simbología más específica que nos rodea. Claro, todo esto explicado de esta manera, pues suena muy abstracto, explicado como lo hace Seth, y lo hemos estado viendo en todas estas sesiones anteriores,
en las que además va desgranando varios ejemplos, pues se puede entender un poco más. Nos hemos entretenido bastante, dado que el tema era bastante abstracto, y vamos a seguir entreteniéndonos, dado que el tema sube el nivel de abstracción en estas páginas que quedan de este capítulo 7. Nos habíamos quedado en un punto intermedio que era, pues después del descanso del minuto 22:11, en el libro regular, en su página 118, y precisamente pues nos habíamos quedado en el último párrafo. Vamos a continuar desde ahí, pero precisamente estaba explicando Seth esto último, que el grado de especificidad y concreción de los símbolos disminuye según nos alejamos de la experiencia física hacia estados cada vez más profundos de conciencia. Y sigue diciendo Seth, hasta cierto punto, mientras más preciso sea un símbolo, menos significado se puede obtener de él. Claro, un símbolo, si es muy preciso, tiene un significado muy específico y muy preciso también, con lo cual es difícilmente interpretable como si fuese una cosa mucho más abstracta que en función del contexto tú le vas sacando una interpretación muy diferente. Si es un símbolo muy cercano a la experiencia física, es muy específico. Y por lo tanto, menos significado se puede obtener de él, dice Seth literalmente. En el trabajo de los sueños más importante, el que se realiza en los periodos de sueño profundo y protegido, estratos de conciencia alejados de la experiencia física, protegido, entiendo que se refiere Seth a que nos acercamos, cuando estamos soñando profundamente, cada vez más a nuestro ser real. Entiendo que con la palabra protegido se refiere a eso. Los símbolos son lo suficientemente poderosos y a la vez lo suficientemente condensados para que puedan descomponerse, usarse como conectores en una serie de sueños no relacionados aparentemente. Aquí Seth se pone denso, ya lo estáis viendo. Retener su fuerza original y todavía aparecer con distintos disfraces, volviéndose más y más específicos en cada nivel de sueño consecutivo. Si tú lograses alcanzar durmiendo, imagínate que conscientemente, porque normalmente lo realizas inconscientemente. Cuando duermes, luego te acuerdas muy poco y eres consciente en muy leve medida de el turismo multidimensional que realizas por las noches. Para eso hay técnicas como la del sueño lúcido y la del viaje astral que te permiten, pues con unas técnicas adecuadas, ser cada vez más consciente de lo que haces por ahí cuando estás durmiendo. Imagínate que eres consciente de tus sueños en un estrato muy profundo. Ya nos dijo Seth, en un estrato muy profundo llega un momento en que los símbolos son muy poquitos y si avanzas en profundidad acaban desapareciendo, porque ahí empiezas a tener la experiencia directa del conocimiento absoluto del espíritu. Pues bien, sin llegar hasta ese punto, nos daríamos cuenta de que los símbolos son muy abstractos. No podríamos reconocerlos como representativos de sentimientos concretos en nuestra experiencia física si nos despertásemos en ese momento. Yo voy a poner un ejemplo. Es como cuando estás tremendamente, por ejemplo, tremendamente feliz, tranquilo y a gusto en ese sueño, tienes una cierta conciencia de que estás fantásticamente bien y estás teniendo una experiencia que difícilmente puedes explicar. Podría consistir en que vieses un paisaje, pero que tú te sintieses que formas parte del entero paisaje que estás viendo y estás ahí como en esa quietud disfrutando de la experiencia de cada una de las cosas que aparecen en ese paisaje, porque tú eres todo ello. Eso podría ser un símbolo muy abstracto, pero eso es difícilmente traducible al despertarse. Es difícilmente traducible porque no es un símbolo, por ejemplo, una imagen física muy específica de algo, sino que es más bien una sensación. Yo he dicho lo de la imagen un poco evocando que estás con una sensación extraordinaria y luego, bueno, pues vas volviendo a
a lo que es la vigilia lentamente y te despiertas como diciendo, qué sensación más maravillosa estaba teniendo, no me quería despertar. ¿No habéis tenido nunca esa sensación de no me quería despertar y me he acabado despertando, pero estaba tan bien? ¿Pero qué estabas viviendo? Pues no te lo sé explicar, pero estaba maravillosamente bien. Bueno, pues a esto se refiere Seth con esos niveles profundos y protegidos del sueño y en los que los símbolos son tan abstractos que luego no puedes ni siquiera explicarlo cuando te estás despertando. Dice Seth que son poderosos, condensados, que pueden descomponerse posteriormente esas sensaciones, dar lugar a otras según te vas acercando a estratos más superficiales hasta que llegas a despertarte. Pueden descomponerse, pueden usarse como conectores de una serie de sueños no relacionados aparentemente. No, pues es que después de esa sensación luego resulta que me vi caminando por un jardín al borde de un océano en un día precioso y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, eso ya es ese símbolo primario de sentirte muy bien ha conectado con un sueño en el que el simbolismo ya es algo más específico y ya lo puedes explicar. A eso se refiere Seth. Retener su fuerza original. Sí, yo no lo sabía interpretar. Luego he tenido algunos sueños después de esa sensación maravillosa que sí eran interpretables, pero esa sensación maravillosa la he retenido y la sigo teniendo cuando me he despertado. Y dice Seth, y todavía aparecer con distintos disfraces, volviéndose más y más específicos en cada nivel de sueño consecutivo, según ya te vas moviendo de estratos más profundos a estratos más superficiales de la conciencia y acercándote al punto de despertarte. Aparecer con distintos disfraces, volviéndose más y más específicos en cada nivel de sueño consecutivo. Sigue diciendo Seth. Vuestra conciencia fluctúa incluso cuando estáis en medio de vuestras tareas diarias. Sí, porque tú estás muy atento, por ejemplo, en un trabajo manual, pues estás muy atento a lo que estás haciendo, pero de repente te pones a ensoñar despierto, estás haciendo ese trabajo, está automatizado porque lo has hecho muchas veces y estás acostumbrado y sin embargo tú estás pensando otras cosas y luego llega un momento en que casi ya ni siquiera piensas y estás yéndote a estratos profundos de conciencia despierto. Y si conseguís habituaros a observar el estado de vuestra mente sin interpretarlo, podéis descubriros simbolizando de todas esas maneras. Puedes capturarte, puedes pillarte cuando estás realizando esa ensoñación despierto, puedes pillarte y observarte y decir, fíjate lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy haciendo automáticamente este trabajo manual al que estoy acostumbrado, pero estoy en otra parte. O le dices a alguien, oye, ¿dónde estás? Estás en otra parte, porque te he llamado y ni siquiera me has oído. Aquí en España decimos, estás en Babia o estás en la luna de Valencia. Son expresiones que tenemos para eso. Cada acontecimiento físico que os ha pasado está archivado en vuestra psique como un grupo concreto de símbolos. Fíjate el alcance de esta frase. Cada acontecimiento físico que os ha ocurrido está archivado en vuestra psique. Hay un almacén ahí de símbolos. Cada acontecimiento físico está archivado como una serie de símbolos. Claro, nosotros, nuestra vida se experimenta como una línea en la que el presente va dejando atrás el pasado y nos acordamos muy poco del pasado según tenemos la experiencia de paso de tiempo sucesivo, de acontecimientos que van pasándonos por nuestra conciencia, las horas del reloj, el día y la noche, y te vas olvidando de todo aquello. Pero dice Seth, cada acontecimiento físico que has vivido tiene en el almacén, en tu almacén de símbolos, un estante correspondiente y ahí están los símbolos de cada uno de los acontecimientos físicos que has vivido. Otra cosa es que en esta experiencia de limitación que el espíritu explora, que llamamos experiencia humana, pues el diseño de memoria pues esté muy perjudicado y no nos acordemos. Pero eso es lo que nos da idea del margen todavía que tenemos de expansión de nuestra consciencia.
porque en algún nivel restauraremos el recuerdo de todos los acontecimientos físicos y no físicos que hemos vivido en la exploración del espacio-tiempo. En algún nivel rescataremos memoria de todo ello. ¿Qué es lo que nos dice Seth? Podéis ya hacer incursiones e ir a rescatar algunos de esos símbolos y detectar que esos símbolos se corresponden con acontecimientos físicos, se corresponden con sentimientos que tuviste cuando viviste esos acontecimientos físicos. Y a partir de ahí, utilizarlos como guía cada vez que aparece una simbología, detectar que hay un sentimiento interno profundo que se corresponde con ese símbolo concreto. Esa es la utilidad de todo esto que nos cuenta Seth. Aparte de incrementar nuestra cultura espiritual y dimensional, tiene que tener una utilidad terapéutica, tiene que tener una utilidad de cara a la evolución y a la reexpansión de tu conciencia. Cada acontecimiento físico, repetimos, que os ha pasado está archivado en vuestra psique como un grupo concreto de símbolos. Esos símbolos, no representan la experiencia, la contienen y representan vuestro depósito personal de símbolos en lo que concierne a vuestra vida actual. No representan la experiencia, los símbolos, la contienen. Fijaos, esto significa que si pudieses recuperar o restaurar en ti toda esa simbología, volverías a vivir exactamente igual que como viviste aquel acontecimiento físico. Esto es lo que implica. Dice, estos símbolos no representan la experiencia, la contienen puramente. Pausa a las 22:20, anota Rob, y sigue Seth. Existe una gran unidad entre vuestros símbolos diurnos y los oníricos, entre los símbolos del estado de vigilia y los del estado de sueño, existe una gran unidad, una correspondencia bastante precisa y bastante fiel. Por supuesto, muchos símbolos llevan la carga de más de una experiencia, en una especie de taquigrafía milagrosa por la que un símbolo evoca no solo una experiencia dada, sino también otras similares. Sí, símbolos que ahora podemos bautizar como símbolos de agrupación. Un mismo símbolo puede representar varios acontecimientos físicos en los que los sentimientos eran muy similares, sino idénticos. Por consiguiente, la asociación personal está muy relacionada con vuestro depósito personal de símbolos y opera en los estados de sueño con tanta precisión como en la vida de vigilia, pero con mucha más libertad, dice Seth entre paréntesis esta última frase, ya nos lo dijo anteriormente. Los símbolos de la experiencia humana son muy concretos porque hay un acuerdo de todas las conciencias cuando entran en la experiencia humana de percibir en un determinado nivel las mismas cosas. Tú que ves allí un autobús amarillo y tú, yo también. Eso en el astral ya no es así. Ya hay mucha más libertad para que cada uno en el astral simbolice en la proyección de la experiencia astral cosas diferentes de otras personas ante sentimientos similares. Hay mucha más libertad. Y hablando en vuestros términos, utiliza el futuro tanto como el pasado. Vamos a releer la frase que es larga para ver el sentido final de este inciso. Por consiguiente, la asociación personal, lo que tú puedes asociar símbolo-sentimiento en ti, está muy relacionada con vuestro depósito personal de símbolos, claro, porque cada uno tiene los suyos. Entonces aparece este símbolo, implica este sentimiento. En mí, en otra persona, esa asociación es diferente. Y opera en los estados de sueño con tanta precisión como en la vida de vigilia, pero con mucha más libertad. Ese depósito personal de símbolos tuyo que te sirve para asociar sentimientos que tienes con acontecimientos físicos de donde los has tenido
y donde aparecen esos símbolos, te sirven tanto para los estados de sueño como para los de vigilia, pero en los estados de sueño con mucha más libertad, porque en el estado de vigilia hay un acuerdo de percepción muy riguroso de las conciencias que participamos aquí, por lo menos por especies, porque claro, no ve lo mismo una persona que una mosca, aunque solo sea porque la mosca tiene muchos ojos y la persona tiene dos, la persona humana tiene solo dos. Entonces, por especies al menos hay un gran acuerdo. Otros animales pues ven mucho más el astral que nosotros. Ellos tienen su acuerdo propio. Los delfines y las ballenas, ni te cuento, tienen sentidos físicos que nosotros ni nos imaginamos. Es otro acuerdo de percepción diferente, la de la especie de los mamíferos acuáticos. Todo esto va por especies. Dice, y hablando en vuestros términos, utiliza el futuro tanto como el pasado. Nosotros percibimos la experiencia humana como una línea de acontecimientos sucesivos. Hará este, hará este, hará este. Nos acordamos de los que ya han pasado y los situamos atrás en la línea y no conocemos los acontecimientos por suceder y los situamos hipotéticamente delante de nosotros. Incluso a veces pensamos en ellos. El martes he quedado para cenar. Dice Seth, pero como desde arriba, fuera del diseño de la experiencia en el plano físico material, del cual la experiencia humana es un aspecto extremo, en otros planos de realidad el tiempo ya no afecta de la misma manera y tú puedes darte cuenta sin que nos lo digan los reveladores. Aquí nos lo tienen que decir, si no nos damos cuenta, de que acontecimientos futuros pueden influir en tu presente actual, porque realmente están ocurriendo a la vez. Si tú tuvieses una mente no limitada artificialmente y con los canales suficientes como para experimentar todos esos acontecimientos que aquí en la experiencia humana sitúas en una línea, cerrar la línea, hacer un círculo, situarte en el centro y verlo todo al mismo tiempo. Entonces, no existirían los acontecimientos del futuro y los del pasado a esos efectos. Y los acontecimientos del futuro, tu yo dentro de los años, ante un determinado acontecimiento físico, con unos determinados sentimientos y unos símbolos, podrían influir en tu vida presente, igual que tu vida presente. Y esto denota poder comprenderlo, solo podemos atisbar un poquito de comprensión, igual que la vida presente tuya, actual, puede influir en tu vida pasada. Y por lo tanto, lo que dice aquí es que tú puedes utilizar símbolos del futuro igual que símbolos del pasado. Y uno se preguntará, pero si yo no he llegado al futuro, ¿cómo sé qué símbolos tengo allí? El ser interno está usando todos los símbolos, porque el almacén contiene todos tus símbolos del pasado, del presente y del futuro. Y el ser interno utiliza esos símbolos para darte pistas, ya sean del futuro, del pasado o del presente. Así de intenso y de denso es este capítulo. Y sigue diciendo Seth. Si hacéis un mayor uso del simbolismo en el estado de sueño, es porque en él sois conscientes de los símbolos pasados y futuros. En el estado de sueño hacemos turismo multidimensional, nos salimos de la sucesividad lineal de la experiencia física y desde allí somos conscientes de todo como una unidad de experiencia y hacemos uso de símbolos tanto del pasado como del futuro en nuestra experiencia actual. Estos símbolos pasados y futuros varían en intensidad y a menudo se apiñan, se apelotonan juntos. Estos símbolos multidimensionales aparecen de muchas maneras, no solo visualmente, y además de afectar a vuestra propia realidad física, afectan a todas las otras realidades en las que estáis implicados. Son símbolos de los estratos profundos. Ya no son símbolos que puedas reconocer claramente cuando te despiertas.
no son símbolos cercanos a la experiencia física. No incorporan el recuerdo simbólico de tus sentidos físicos, la vista, el oído, el olfato, sino que ya son sensaciones que se corresponden con otros planos de existencia, que no se corresponden con los sentidos físicos. Por eso son difícilmente traducibles a una descripción verbal que puedas hacer cuando te despiertas. Mira, no te puedo describir lo de ese sueño, solo te puedo decir la sensación que tenía en él, pero no lo que acontecía, porque había símbolos, según lo que nos dice Seth. Después de leer a Seth, tú podrías decir, porque había símbolos que no eran símbolos físicos. Y por supuesto, pues esa simbología, como es de otros planos de existencia, afecta a todas las otras realidades en las que estáis implicados. Son símbolos de otros planos de existencia, antecedentes causales del plano de existencia físico-material, y por lo tanto, como decía antes Seth, son poderosos y están lo suficientemente condensados como para que hayan podido descomponerse en símbolos de diferentes planos de existencia de otros niveles, material, por ejemplo, usándose como conectores en una serie de sueños no relacionados, aparentemente reteniendo su fuerza original y apareciendo todavía con distintos disfraces, volviéndose cada vez más y más específicos en cada nivel de sueño consecutivo. Bueno, a esto se estaba refiriendo, pero claro, lo que está explicando Seth es de un nivel de abstracción ahora mismo para nosotros, es como si le está explicando los colores a un ciego, porque no nos damos cuenta de toda esta cuestión de la simbología. No. Oye, cada cosa que te rodea en la habitación en la que estás son símbolos tuyos. Vale, bien, esto lo tengo muy claro. Perfecto. Pero símbolos que tú no reconoces porque los vives en ese turismo multidimensional que tienes en estado de sueño y que no son símbolos físicos y que te estén hablando de ellos, pues es muy abstracto. Bueno, pues eso es lo que intenta hacer Seth, por lo menos darnos unas líneas generales. ¿Para qué? Para que conscientemente e intencionalmente comencemos a ser conscientes y explorar nuestro almacén personal de depósito de símbolos. Los símbolos que conocéis no son, por así decirlo, más que la parte final de otros símbolos mayores. Los que conocemos son el de este plano de existencia, pero proviene, por eso que hemos dicho antes, hemos repetido 2 veces, de otros símbolos más abstractos de otros planos de existencia, de conciencia, de los cuales no nos acordamos porque cuando despertamos casi no nos acordamos de nada. Fijaos la importancia de practicar el sueño lúcido y el viaje astral a los efectos de todo esto que cuenta Seth. Bueno, una nota de Rob, 22-28, el trance de Jane había sido profundo, ella estaba relajada en grado sumo, mencionó que cuando estaba en trance a menudo no sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados, es una canalización de las antiguas, una canalización en la que el canal cede el cuerpo al canalizador voluntariamente y entonces el canal pierde conciencia de lo que le está ocurriendo a su cuerpo. Por eso Jane dice que no recuerda si tiene los ojos abiertos o cerrados cuando está canalizando. Yo le dije, habla Rob de sí mismo, que casi siempre ella miraba directamente a la persona a la que Seth se dirigía, porque Seth estaba mirando a esa persona, ya con el cuerpo de Jane, y que usaba una serie de gestos y efectos de la voz que podían variar considerablemente. Le estaba explicando Rob a Jane cómo hacía Jane cuando entraba en trance y canalizaba, porque Jane no era consciente de ello ni se acordaba, más que de vez en cuando. Continuemos a las 22:43 y continúa Seth y dice así. Bien, seguimos con el dictado. Cuando me referí a vuestro depósito de símbolos personal, quería haber especificado que ese depósito os pertenece desde el día de vuestro nacimiento e incluso antes. Claro, claro. Hablemos
voy a intentar explicar esto que quiere decir Seth. Hablemos de que tenemos un depósito o un almacén de símbolos, un almacén en algún sitio de nuestra psique interna para todo un ciclo de reencarnaciones. Y ese almacén vamos llenándolo con símbolos, como los almacenes, entran las materias primas y salen, ¿no? Todo esto del flujo que tienen los almacenes, ¿no? Y entonces tú empiezas tu ciclo de reencarnaciones, llenas tu almacén de símbolos, sacas, metes, sacas, según tú vas evolucionando y va cambiando el entorno de realidad en el que te estás moviendo, pues los símbolos los vas sustituyendo unos por otros, ¿no? Bien, por eso dice Seth, tu depósito de símbolos personal te pertenece desde el día de tu nacimiento e incluso antes. El almacén de símbolos de tu vida actual viene exactamente de la experiencia anterior, ha ido modificándose. El almacén es el mismo, los símbolos van cambiando, pero los símbolos con los que empiezas una determinada secuencia vital del ciclo de reencarnaciones los has tomado de lo previo, de la otra última, inmediatamente previa secuencia vital del ciclo de reencarnaciones. Esto es lo que quiere decir. Este depósito contiene los símbolos de vuestras existencias pasadas y lo vais aumentando en esta vida. Sin embargo, este depósito de símbolos tiene que ser activado en cada secuencia vital cuando esa conciencia entra. Ya nos ha contado Seth cómo entra la conciencia en la experiencia humana, en el drama historificado que se ha diseñado para que entre, que es ahora mismo el nacimiento de mujer. Pues bien, cuando se entra en el feto, o bien durante la concepción, o bien durante el embarazo, o bien al final del embarazo en el nacimiento, y en diverso grado, esto ya nos lo ha contado Seth, ese depósito de símbolos tiene que ser activado. Por ejemplo, cuando nacéis tenéis imágenes visuales internas, símbolos que se activan en el momento en que abrís los ojos por primera vez. Tú estás en el feto, no has abierto los ojos, ahí estás usando una serie de símbolos, pero cuando ya naces y abres los ojos, ya está cambiando tu experiencia y requieres de utilizar, para poder empezar a desenvolverte, símbolos de las vidas pasadas físicas, porque si no, estarías perdido. Por ejemplo, todo esto que explican de por qué. Por ejemplo, en las camadas de perritos, según nacen, la perrita sabe qué tiene que hacer con los perritos, rasgar la bolsa con los dientes, lamerles para limpiarles, y luego los perritos saben que tienen que ir a mamar de la madre. Eso es porque al llegar a la vida física han activado los símbolos de otras vidas pasadas en las que hicieron eso. Si no, ¿cómo podrían saberlo? Eso aquí le llamamos la intuición. Pero eso, dice Seth, es una activación de símbolos. Pues bien, en el caso del bebé humano exactamente igual. Cuando nacéis tenéis imágenes visuales internas que son símbolos que se activan en el momento en que abrís los ojos por primera vez y que te ayudan a no perderte demasiado. Y que os sirven como mecanismos de aprendizaje. Vosotros os esforzáis por utilizar los ojos adecuadamente hasta que las imágenes exteriores se ajustan a los patrones internos. Bien, claro, activas los símbolos de la visión física, pero tienes que ir empezando a relacionarte con ellos para unir lo que ese símbolo representa de forma que tú puedas interpretar lo que estás viendo. Qué interesante es todo esto. Esto es de vital importancia, pero vuestros científicos no lo han comprendido. La apertura de los ojos activa los mecanismos internos. En cuanto abres los ojos a la experiencia física, activas los símbolos físicos de vidas pasadas de tu depósito personal de símbolos.
Si no, pues podrías quedarte catatónico y no acabar siendo un ser humano, sino un trozo de carne ahí con su vida interna, pero sin interactuar al exterior. Si hay algo que esté mal físicamente en los ojos, si fueran ciegos, por ejemplo, ese mecanismo particular no se activaría en ese momento. Claro, no has podido activar los símbolos de la visión física porque no abres los ojos, porque naces ciego, vete tú a saber. La personalidad puede haber escogido nacer ciega por sus propias razones. Si esas razones cambian o hay un desarrollo psíquico interno, los ojos físicos se sanarán y se activarán los mecanismos internos. Existe una variedad infinita de comportamientos en esta línea. Seth ha hablado nada más del ejemplo de abrir los ojos el bebé y activar el mecanismo de la simbología de la visión física. Dice, pero esto ocurre con todo. Igual con el olfato, en cuanto el bebé nace y empieza a oler. Igual con el tacto, le dan en el culo una palmada. Pues todo eso activa símbolos que trae de vidas pasadas. ¿Por qué llora el bebé cuando le dan la palmada? Si no es porque ha activado el símbolo de dolor ante un choque físico. Existe una variedad infinita de comportamientos en esta línea, dice Seth. Sin embargo, los depósitos internos de símbolos operan como una cuenta de débito. Una cuenta de débito es los activos que tienes. ¿Qué tienes en el almacén? Símbolos, esos son activos, esos se contabilizan en el debe. Están ahí, a tu disposición, puedes usarlos o no, pero tú en tu almacén tienes ahí los símbolos. Sin embargo, los depósitos internos de símbolos operan como una cuenta de débito que está latente a menos que saquéis partido de ella. Por eso, cuando el bebé nace ciego, no va a utilizar los símbolos representativos de la visión física que están en el almacén de su psique. Los tiene ahí latentes hasta que, o nunca, solucione la cuestión de abrir los ojos y ver. Pero ya veis, dice Seth, igual que con la visión física, con un montón de cosas. Un montón de cosas. Vosotros aprendéis a pensar antes que a hablar, como ya he mencionado en este libro, pero ya traéis en vuestras huellas psíquicas las experiencias pasadas de otras vidas para guiaros. La intuición, el instinto. Se ve muy claramente, como hemos dicho en el ejemplo de antes, en esos animales que según nacen saben qué hacer, como esa vaca o ese caballo que a los pocos minutos de nacer ya se pone de pie. Ha abierto el depósito de símbolos de lo que es caminar y ya está empezando a utilizarlo. Lo tiene ahí latente hasta que lo usa. ¿Cómo ha llegado a aprender a caminar en unos pocos minutos un caballo o un ternero? Los símbolos de las vidas pasadas. Pausa a las 22:49. Aquellos que nacen con la misma nacionalidad, digamos 2 veces consecutivas, aprenden a hablar mucho más rápidamente la segunda vez. Claro está, porque tú tienes en tu almacén de símbolos los símbolos del lenguaje de la última vida, muy recientitos. Y si naces otra vez y los activas cuando das el primer berrido, cuando te pegan en el culo al nacer. ¡Ah! Ya estás activando los símbolos orales y de comprensión del lenguaje. Y por lo tanto vas a aprender a hablar muy rápido si naces en un idioma que es el mismo de la vida pasada, porque tienes los símbolos muy recientitos ahí. Algunos bebés incluso pensarán en la lengua de la vida pasada antes de aprender la nueva lengua. Por supuesto que sí. Todo esto tiene que ver con el uso de los símbolos, lógicamente. Bien. Ahora empieza
le sigue dando vueltas de tuerca a Seth a la explicación de los símbolos y va introduciendo nuevas cuestiones muy interesantes. El sonido es un símbolo en sí mismo. El sentido físico de la audición. Vosotros comprendéis que el sonido comienza en un punto dado de silencio y luego crece en intensidad. Si tú te grabas y pones muy a cámara lenta la grabación de tu voz, ves que hay un silencio y luego de repente surge algo que crece en intensidad. No nos damos cuenta porque hablamos muy rápido en ese sentido, pero crece en intensidad. Cuando tú empiezas a hablar, el sonido va creciendo en intensidad hasta que alcanza la máxima, aunque a nosotros parece que es de repente todo. Vosotros comprendéis que el sonido comienza en un punto dado de silencio y luego crece en intensidad. Lo que no comprendéis es que en ese punto dado de silencio, que es vuestro punto de no percepción, también comienzan sonidos que crecen más y más profundamente en el silencio y que tienen tanto significado y tanta variedad como los sonidos que conocéis, ya que también ellos son símbolos. Bien. Todo es energía. Y nosotros percibimos esa energía. Es así como se ha diseñado la exploración por el espíritu dentro del espacio-tiempo, en la que el pensamiento se manifiesta como energía. En la experiencia humana, por ejemplo, y refiriéndonos a los sentidos físicos, el sonido es una energía. Nosotros nos hemos diseñado órganos de captación del sonido en una determinada frecuencia energética, la del sonido en el espectro electromagnético. Y con el oído oímos solamente los sonidos de esa frecuencia. Lo que dice Seth es que toda la energía del universo se puede captar, se puede oír, generaría un sonido. Si nosotros ampliásemos el rango de captación de nuestros oídos, si lo ampliásemos, captaríamos muchísimos más sonidos correspondientes a cualquier manifestación energética. ¿En qué consiste sino la clariaudiencia? La clariaudiencia es ni más ni menos que tú empiezas a oír los sonidos del astral, que no los oyes ya con el oído físico, sino con la glándula pineal. Entonces, en realidad lo que hace el oído es una forma muy específica de captación de la energía en la experiencia humana. Pero toda la energía sería susceptible de audición. De hecho, las entidades que nos rodean nos hablan constantemente. Nosotros podemos oír eso sin saber qué es, porque es un pitidito muy de fondo que tenemos en el oído. Ese pitido de fondo del oído es el sonido del astral, que nos entra nada más que como si fuese en un embudo. Pero si nosotros sintonizamos nuestra conciencia a través de la glándula pineal en el astral, por ejemplo, pues entrando en un estado de trance, podemos oír los sonidos del astral. De hecho, ¿cuántas veces cuando te duermes, en ese medio segundo que pasas de la vigilia al sueño, oyes una voz de alguien que dice tu nombre? Iván, y te has dormido. Pero antes lo has oído, y puede ser que te sorprenda tanto que te evite dormirte. Espérate, que he oído que alguien me llamaba. Pues eso es. Lo que no comprendéis es que en ese punto dado de silencio, que es vuestro punto de no percepción, porque percibimos dentro de un rango con el órgano auditivo, por lo tanto, este órgano no sirve para percibir otros rangos de sonido. Eso hay que percibirlo con otro órgano que tenemos en nuestros cuerpos energéticos sutiles y representado en el físico por una glándula muy concreta, la del tercer ojo. Lo que no comprendéis es que
en ese punto dado de silencio, que es vuestro punto de no percepción, también comienzan sonidos que crecen más y más profundamente en el silencio y que tienen tanto significado y tanta variedad como los sonidos que conocéis, ya que también ellos son símbolos. Además, todos los sonidos son símbolos igualmente. El pensamiento no hablado tiene un sonido que vosotros no oís. Los pensamientos suenan. Claro. Es que nosotros nos hemos inventado el oído para la onda medible físicamente y la interpretamos, pero toda la energía es susceptible de percepción con los sentidos internos, con lo cual todo suena. Por eso puedes oír a las entidades que te rodean cuando te hablan desde el astral, cuando entras en estado de trance, cosa que haces muy rápidamente al pasar de la vigilia al sueño, salvo que la mantengas. El pensamiento no hablado tiene un sonido que vosotros no oís, pero que es totalmente audible en otro nivel de realidad y percepción. 23, dice Rob. Y último párrafo ya de hoy, porque precisamente acabaría la sesión 572 aquí. Luego nos sigue quedando en este capítulo 7 toda la 573, que yo decía que iba a llevar esta sesión y otra más. Pues no, me desmiento, va a llevar 2 sesiones más, vamos a acabar teniendo 7. Es un capítulo muy largo y muy denso. Pero bien, vamos a terminarlo. Los árboles que están erguidos son, subraya son, un sonido que, repito, vosotros no podéis percibir. Cada cosa que vemos y no oímos tiene un sonido, pero está en un rango de frecuencia que no es el de los oídos físicos. En vuestros sueños, y especialmente en aquellos que no recordáis, hay áreas de conciencia en las que estos sonidos se perciben automáticamente y se traducen a imágenes visuales. Claro, claro. Te vas de turismo multidimensional cuando estás soñando y entras en un entorno de realidad con unas características energéticas. Y esas características energéticas, dice Seth, son un sonido, entre comillas, que tú traduces a imágenes. Cada uno de nosotros. Y además, multidimensionalmente, cada uno traduce de una manera mucho más libre que si estuviese en la experiencia física. Porque tú aquí, los fotones de la luz que te reflejan al árbol, hemos acordado todas las conciencias que estamos en la experiencia humana que ese árbol lo vemos igual y podemos describirlo igual. Es un acuerdo de percepción. Pero tú ves un árbol en el astral y no lo ves igual que otra persona. Es difícil. Habría que hacer un acuerdo previo de percepción para que tú vieses el árbol de la misma manera que otra persona. Podría ser incluso que la persona lo viese y tú no, porque vieseis dos realidades absolutamente diferentes, dado que utilizaríais símbolos mucho más libres para interpretar energéticamente lo que estáis recibiendo. Esta recepción energética, esta percepción energética, que es muy ortodoxa y muy rigurosa en acuerdo de percepción en la experiencia humana, es muy libre en el astral, salvo que hagas un acuerdo de percepción también. Estos sonidos de otros planos de realidad se perciben automáticamente y se traducen a imágenes visuales, dice Seth. Operan como una especie de taquigrafía. Con determinados sonidos podrías recrear el universo que conocéis inconscientemente, pues cualquier símbolo multidimensional puede contener todas las realidades que conocéis. Qué frase más enigmática. Con determinados sonidos podríais recrear el universo que conocéis inconscientemente, pues cualquier símbolo multidimensional puede contener todas las realidades que conocéis. Esto suena a algo así como que cuando te vas a niveles muy profundos, puedes llegar incluso a un nivel cercano al espíritu en la experiencia multidimensional nocturna. De repente ahí aparecen símbolos tan abstractos que lo que están representando es la totalidad del universo. Fin del dictado.
Pausa, escribe Rob. Ahora haré algunos comentarios. Y explica Rob. A continuación hubo un par de páginas de datos personales. Terminamos a las 23:06. Aquí acaba esa sesión 572. Jane debió salir de ella, al igual que Rob, con la cabeza como un bombo, después de toda esta información densísima e interesantísima. Pues bien, aquí acaba nuestra sesión, coincidiendo con el fin de la sesión 572 de Jane, Seth y Rob de este capítulo 7. Nos queda su sesión 573, que ya digo que nos va a llevar mínimo otro par de sesiones, con lo cual, si la de hoy es la quinta parte de este capítulo 7, habrá al menos otras dos, pero eso será en otro momento. Y hasta entonces, prospector.